Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 15 de septiembre de 2014. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también se envío solo para clientes de Correval y Trading. Pueden verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Veamos qué pasó la semana pasada. Las acciones internacionales cerraron la semana con descensos dentro de su canal lateral a la espera de importantes noticias económicas de la semana. Básicamente, ¿qué tenemos? Tenemos la espera por la decisión de tasas de la Reserva Federal. El mercado está debatiendo entre los buenos datos económicos y la posibilidad de un pronto ascenso en tasas por parte de la entidad monetaria. Así que eso es el canal lateral en el cual está, por ejemplo, el índice Dow Jones, que se ha mantenido durante las últimas semanas entre los 17.200 y 17.000, esperando esta decisión que conoceremos durante la semana, específicamente el día miércoles. Y acciones locales frenaron caídas en medio de compras de oportunidad tras descensos de la semana. No obstante, no revierten la tendencia, la presión de corto plazo sigue siendo bajista y hoy esta semana nos enfrentaremos a la línea de tendencia intermedia. Si hay cambio de esta línea, tendríamos un cambio a tendencia intermedia bajista. De lo contrario, si logra superar las resistencias de corto plazo, volvería al sesgo alcista según análisis técnico. Datos económicos del día anterior: las ventas al por menor de Estados Unidos para agosto crecen 0,6%. Esta variación estuvo en línea con lo esperado por el mercado, y el sentimiento del consumidor de Estados Unidos para septiembre mejora de 82,5 a 84,6 por encima del 83,4 esperado. Buenos datos económicos que, como ya hemos visto durante jornadas previas, la mejora en datos económicos se traduce como una mayor probabilidad de ascenso en tasa Fed, y eso no ha permitido entonces que el mercado tenga su tendencia alcista, incluso ha generado algo de presión a la baja. Y ese es el panorama de tasas. Recordemos que se ha venido incrementando de abril a enero la probabilidad de ascenso en tasa de interés por parte de la Reserva Federal. Ahora, con un 30% de probabilidad, el mercado cree que tendríamos un ascenso en tasa de interés de referencia para el mes de enero. Y el nivel de riesgo no ha pasado de los 14, 14,5. Eso es importante porque si la volatilidad del mercado, el índice de volatilidad del mercado VIX, logra pasar de ese 14,5, recordemos que habría una alta probabilidad de un descenso significativo en el mercado. Por ahora logra continuar dentro de la zona de tranquilidad, por lo que el comportamiento lateral sigue siendo la referencia. Esta semana conoceríamos si el mercado vuelve al sesgo alcista o volvería a la tendencia bajista. Y en cuanto a mercados asiáticos, acciones de la región inician la semana con descensos, perdón, no tanto con comportamiento, sino con descensos en medio de cautela a espera de importantes datos económicos. Hay expectativa por lo que será la decisión de tasa Fed, el IP y el IPC de este país, que se conocerán el día miércoles. Fue una jornada ausente de fundamentales económicos en Asia y con festivo bancario en Japón. En cuanto a los mercados europeos, Europa inicia sin cambios significativos, espera datos económicos de Estados Unidos, decisión de tasas de la Fed, son los dos puntos importantes. Solo porque hay ausencia también de fundamentales en Europa. La balanza comercial de la zona euro para julio disminuye superávit de 13.800 millones de euros a 12.200 millones. El mercado estaba esperando que el superávit se incrementara, y esto entonces también está generando un freno en el avance de las acciones europeas. Mercado colombiano con noticias: Semargos invertirá hasta 450 millones de dólares en expansión de planta en Sogamoso. La producción aumentaría en 2,3 millones de toneladas año, un 24% adicional en su capacidad total Colombia. Capacidad total Colombia, eso es importante. Esta inversión es de largo plazo, así que pues el mercado en términos de acción de embargos continuaría impactada por los fundamentales de corto plazo. Esto veamos que es un fundamental, no necesariamente que vaya a tener un impacto en el ahora. Y Empresa Energía de Bogotá desembolsa créditos sindicados 5 años, tasa LIBOR más 2,25 para consolidar la adquisición de 31,92% de TGI. Esta operación básicamente no es nada nuevo, es llevarla por el fondeo de corto plazo con el que se hizo la adquisición a largo plazo. Y tuvimos minutas del Banco de la República, minutas del Banco de la República el día viernes, donde continúa la preocupación por el panorama de inflación local y la dificultad de transmitir el ascenso en tasa de interés a la economía real. Así que eso estaría asegurando mayores ascensos en tasa del Banco de la República, por lo que el nerviosismo podría continuar en el mercado local. Hoy tuvimos a las 7:30 índice de manufactura de la Fed de Filadelfia. Tuvimos índice de manufactura de la Fed de Filadelfia a las 7:30. A las 8:15 tendremos producción industrial de Estados Unidos, y a las 4 tendremos ventas al por menor y producción local, fuente el DANE. Estaremos hablando de esos datos el día de mañana, pero por ahora manufactura de la Fed de Nueva York
se incrementa de 14,69 a 27,54. Un crecimiento importante de este indicador, así que los datos continúan siendo muy sólidos, el dólar continuaría con algo de fuerza durante la jornada y pues el mercado estará atento a la decisión de tasas de la Reserva Federal, que seguirá siendo el punto clave. Así que los datos económicos de Estados Unidos continúan siendo muy fuertes, muy sólidos, por lo que se incrementa cada vez más la probabilidad de ascenso en tasas por parte de la Reserva Federal. Mañana tenemos IPP de Estados Unidos, el miércoles IPC y decisión de tasas de la Fed. Mañana el IPP, un día antes de un poco de calma antes de tener conocimientos de las noticias más importantes, que será el IPC de Estados Unidos y la decisión de tasas de la Reserva Federal. Y para tener en cuenta durante la semana que tenemos datos importantes. El miércoles, pues ya saben, son los más fuertes, que es la decisión de tasas de la Reserva Federal. Aquí está lo que llamamos la velocidad de compra de tesoros y Mortgage-Based Securities, o lo que es los famosos MBS. Así que se espera que continúen con el recorte en 10.000 millones. Continuaría el recorte y ya para octubre terminarían con el quantitative easing. Ese es el punto importante durante la semana. Así que en términos generales, los mercados inician la semana con cautela, a espera de importantes datos económicos de Estados Unidos. Vamos a estar muy atentos a los niveles de corto plazo, a espera de rupturas para nueva tendencia. Posiblemente hoy no, hoy se empieza a dar algo de esa ruptura, pero no necesariamente podría ser hoy, más probable el día miércoles. El mercado definiría posiblemente la tendencia el día miércoles. No descartemos entonces algo de indecisión y cautela en el mercado internacional. Mismo panorama puede ser el comportamiento probable en Colombia. El mercado ha descendido con fuerza, así que estamos llegando a zonas de soporte y dependerá de esos soportes si empieza la tendencia bajista de verdad, la tendencia intermedia bajista, o logramos recuperar la tendencia alcista si rompe la resistencia de corto plazo. Será entonces un inicio posiblemente de indecisión, de cautela, la espera de tasa Fed. Veamos qué nos dicen las gráficas. Ese es el movimiento intradía del Dow Jones, que empezó a tener de sesgo lateral a un poco más de indecisión. Logra cerrar por debajo de los 17 el día viernes, así que si hoy no logra recuperar los 17, la tendencia bajista podría ser el común denominador para el índice Dow Jones. Si logra mantenerse por encima de la primera hora, por encima de los 17, podría volver a los 17,200, que es su resistencia importante. Digamos que es importante tener en cuenta los 17.000 más allá de la primera hora de negociación en el índice Dow Jones para el día de hoy. Serían niveles importantes como escenarios probables. El IPSA llegando a zona de soporte también, la zona de los 3,960, 970. Entonces, después de la fuerte caída de la semana pasada, llegamos a una zona de soporte importante. Si hay esa ruptura de ese nivel, la tendencia bajista podría extenderse por más plazos y solo rompiendo el 4.040, perdón, podríamos volver a sesgo alcista, 4.040. El índice general de la Bolsa de Valores de Lima también empieza a configurar un sesgo bajista, solo superando los 17.000 podríamos romper ese sesgo, de lo contrario aún tiene posibilidad de volver a 16.800. Y el dólar continúa con tendencia alcista hasta que no se rompa el 970, 980, 1980 será la nueva zona de soporte, promedio móvil de 40 en velas intradía. Mientras esté sobre el 980 aún puede buscar el 2000 o superarlo hacia los 2020, 2040. Si hay ruptura de los 1980 podría volver a 1940 como zona de soporte. 1980 el soporte del dólar para el día de hoy. Y el WTI en este momento a 91,44, está entre 94 y 92 justo en la parte media. Mientras esté por debajo de los 92 existe posibilidad de buscar de nuevo 90-88. Solo superando los 92 podría volver a atacar el 94 hacia los 97. Importante el nivel de los 92 en WTI. Podría definir tendencia en el activo, que ha empezado a tener algo más de comportamiento lateral entre 94 y 90 como los niveles de soporte y resistencia más importantes. El euro intentando tomar algo de terreno frente al dólar durante la mañana, pero vuelve y cede ante los buenos datos de manufactura de la Fed de Nueva York, que está en 1.29,13. Así que mientras esté por debajo de los 29.60 aún hay posibilidad de continuar con los descensos. Solo ruptura del 29.60 al alza podría generar nuevo movimiento alcista. Entonces es importante para el euro. Vamos ahora con nuestro mercado. Un segundo, por favor. Vamos con el índice Colcap para nuestro mercado. Recordemos semana de descenso la semana pasada.
llegando a un nivel importante como es el 720, 725, la zona de promedio móvil de 40 periodos y el último sesgo de tendencia alcista. Recordemos también que venimos con divergencia desde hace un buen tiempo, así que si hay ruptura de ese 720 habría una alta probabilidad de cambio de tendencia hacia los 640 como primera zona de soporte importante. Entonces estamos contra los 720, 25 de esta semana y solo rompiendo el 760 volvería a sesgo alcista. Mientras estemos por debajo de los 760 la tendencia continuaría siendo bajista. Importante entonces el 760 y el 720 como los niveles claves para el índice Colcap. Será una semana donde posiblemente determinemos cuál sería la tendencia de mediano plazo. 760 contra 720, estamos en zona de soporte para el índice Colcap. Vamos con Banco Bogotá, que logra despegarse de los 72 el día viernes con bajo volumen, pero logra hacerlo. Mientras esté sobre 72, es cuestión de romper los 73.100 para avanzar a 74.300, 74.700. Importante los 73.100 como resistencia. Mientras no rompa el 72, continúa el sesgo alcista de los pocos activos que aún se mantiene sobre la zona de soporte de tendencia alcista. Solo rompiendo los 72 a la baja podría iniciar el sesgo bajista. BBC tampoco ha roto su soporte de corto plazo 24.60, mientras esté sobre ese nivel aún puede volver a 25.70, 26.30, 24.60 es el soporte. Si lo rompe podría volver a 24 y solo la ruptura de 24 iniciaría posible tendencia bajista de mediano plazo. Celsia, por el contrario, sí ya rompió su tendencia alcista de corto plazo, está bajo presión a la baja con el 6.500, 6.480, 6.480 como la resistencia de presión bajista. Mientras esté por debajo de los 6.480 aún puede descender a nivel de 6.200 o 6.000. Han aparecido algo de compradores en últimas jornadas, pero pues por ahora no han logrado tomar control. Importante los 6.480, la resistencia de corto plazo de sesgo bajista para Celsius, soportes 6.200, 6.000. Hay algo de compradores, pero no con mucha fuerza, tampoco con volumen. Noticias de marcos de expansión a futuro. No obstante, la tendencia sigue siendo bajista para el activo. La resistencia entre los 11.200 y 11.500. Toda esta zona es una zona de resistencia importante. Mientras esté por debajo de esos niveles, aún puede volver a niveles cercanos a 10.500 y 10.300 como siguiente nivel de soporte. Solo superando 10.300, 10.500 el sesgo podría volver a ser alcista. Continúa el sesgo bajista acercándose ya a zonas de soporte, cementos, Argos. Vamos con Cemex Latam Holding, que logra mantenerse sobre los 18.700 y mientras esté sobre 18.700 aún puede volver a la zona de los 20.000. Solo perdiendo los 18.700 podría volver hacia la zona de los 17.600. 18.700 como la zona de soporte importante para Cemex Latam Holding, que también mantiene indecisión y bajo volumen. Pues básicamente esta indecisión responde al panorama de incertidumbre a espera de tasa Fed. Canacol, por el contrario, retoma su tendencia alcista. Recordemos que había roto, estaba haciendo lo que llamamos el throwback para volver a sesgo alcista. Y voy a cambiar a escala lineal un segundo. Continuamos bajo la tendencia bajista. Y recordemos que logró aguantar el retroceso de Fibonacci en la zona del 61,8%. Así que mientras esté por encima de los 10.300, perdón, 11.300, hay posibilidad de avanzar hacia los 12.500, 13.600, 14.200. Importante entonces los 11.300 para mantener sesgo alcista tras noticias fundamentales de hallazgos, petróleo, gas y nuevos contratos importantes. Así que 11.300 será la zona de soporte, solo negando el gap con que deja el viernes, llamamos un gap de rotura. Solo rompiendo el 11.800 la presión volvería a ser bajista. 11.800 el nivel de soporte para iniciar un posible canal de tendencia alcista a un sesgo un poco más fuerte. 11.300 el soporte de tendencia alcista para Canacol. Vamos con concreto, que logra recuperar los 1.500 con poco volumen, pero logra recuperarlos. Si hoy logra cerrar por encima de los 1.500, puede volver a 1.550, 1.580 recuperar el sesgo alcista. Si no logra y cierra por debajo de los 480, porque podría ser un pullback, si hay ruptura de 480, la presión bajista podría volver a 420. 480 el soporte de corto plazo entonces para con concreto en medio de proceso de pullback. Vamos con Corficol. Desciende un poco, 40.500 es el soporte, mientras esté sobre 40.500 aún puede mantenerse con buscador el 41.100 o tarde o temprano 41.800 y volver a tener impulso alcista. Si pierde los 40.500 la tendencia volvería a ser a 39.300.
Habría presión bajista otra vez. 40-500 la zona de soporte importante para Conficol dentro del escenario probable para el cambio de dirección. Ecopetrol no pudo con el 3420. Hay presión de vendedores en esa zona. El volumen ha disminuido de forma considerable en el activo. Y por el comportamiento de estas velas de indecisión, vamos a dejar el 3310 como el soporte. Mientras esté sobre 3310, aún puede continuar en este lateral, solo rompiendo 420, avanzaría al 3560. Si rompe el 3310, volvería a la zona de 3200, 3190. Importante 3310 como el soporte de corto plazo para el activo. Vamos con Empresa de Energía de Bogotá, que está en la parte media, lo que sería un lateral entre 1770 y 1640. Mercado espera condiciones sobre el proceso de venta. Dependerá de las condiciones que se den en ese proceso de venta, si hay un ascenso o no. No es tan mala la noticia del proceso de venta, por la prima de liquidez, la compra de 1 billón de pesos en la posición. Así que por ahora dejémoslo como un 50% de ascenso como descenso. No sé si ese fundamental le vaya a permitir volver a 770, pero pues no hay una presión bajista tan marcada como otros activos, simplemente un comportamiento lateral con leve sesgo alcista de corto plazo. Vamos con Construcciones El Cóndor, y en Construcciones El Cóndor tenemos que no marca precio desde el 9, así que vamos a abrir rangos 1700, 1600, no hay niveles, no marca precio desde el 9 de septiembre. Vamos con Enca, que inició con ascensos y terminó con descenso. No pudo pasar el C13.8, importante. Recuerden que cerrando por encima del 13.8 podría avanzar al 14.4, 14.8, continuar con la tendencia alcista. No ha perdido su tendencia. Mientras esté sobre los, vamos a cambiar niveles para hoy, 1320 y 12.90. 13.20, 12.90 la zona de soporte. Si aguanta 13.20, 12.90, el sesgo sigue siendo alcista. Solo superando el 13.80 volvería a la tendencia con fuerza. Y si rompe el 280 podríamos descender a 1170 como zona de soporte siguiente. Importante esos niveles. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá logra con volumen despegar el viernes, manteniendo entonces tendencia alcista ante la mejora de sus resultados. Logra aguantar el 550 y eso le abre espacio para volver al 580. Tras esté sobre 550 puede volver a 580, superando 580 puede avanzar a 610, manteniendo tendencia alcista. Ya si rompe los 550 podría volver hacia la zona de los 520. Importante los 550 como la zona de soporte. Vamos con Éxito, que cede terreno y rompe sesgo alcista en esta parte. 32.400, 32.500 la nueva resistencia. Mientras esté por debajo de 32.500 la presión sigue siendo bajista hacia niveles de 31 y 30.200. Recuerden que ya hay un componente más cíclico atado a construcción para este activo tras su plan de crecimiento, y recuerden que también el impacto de ascenso en tasa de interés, aumento de la inflación, y tras las minutas del Banco de la República el panorama de ascensos en tasa de interés sigue vigente. Vamos con Grupo Argos. Haciendo pullback, recordemos los 23.400, 23.500, la zona de resistencia. Mientras esté por debajo de 23.500, la presión sigue siendo bajista 22, simplemente un rebote dentro de tanta caída. Solo superando los 23.500 podría volver el sesgo alcista. 23.500 el nivel clave, 22 la zona siguiente de soporte para Grupo Argos. Grupo Aval. Vamos con la acción de Grupo Aval, que ante la especulación de la emisión en el exterior continúa buen volumen el viernes. Continúa 1380 contra 1450. No, digamos que no hay alta confiabilidad de los técnicos ante presencia de fundamentales. Vamos con Grupo Sura. También retrocede y rompe el soporte de corto plazo. Vamos a dejar el 43.500 como resistencia. Mientras esté por debajo de 43.500 aún puede volver a niveles de 41.300 y 40.000. Solo rompiendo el 43.500 puede volver el sesgo alcista a los 45. 43.500 como nivel de resistencia importante para Grupo Sura, que empieza a poner en riesgo su tendencia alcista. Nos vamos con ISA, que también continúa bajo sesgo bajista después de haber roto su tendencia alcista. 9.600, 9.500 la zona de resistencia. Mientras esté por debajo de 9.600, 9.500 aún hay posibilidades de volver a 9.100 y 8.900. 9.500, 9.600 la zona de resistencia importante de la presión bajista de ISA. Niveles claves para ISA. ISAGEN trata de mantener el sesgo, se estabiliza. 2.940 sigue siendo una resistencia muy fuerte. Vamos a abrir el canal lateral hasta el 2.700.
2.700, 2.900, pueden existir movimientos erráticos de bajo volumen. El proceso de venta no se conocerá sino hasta el otro año, así que por ahora puede haber algo más de correlación con el sentimiento general del mercado. Ampliamos los niveles ante ese cambio de panorama. Mineros. El oro continúa bajo presión, $1.234 la onza, pero en Colombia continúa con ascensos mineros después del alto volumen. Se ve claramente que es un movimiento más de flujos. Así que mientras esté sobre 3.030, aún puede volver a 3.200, sin importar qué esté pasando con el oro. Si hay ruptura de 3.20, puede descender hacia los 2.890. 2.890, 3.020 como la zona de soporte para mantener el sesgo alcista. Si lo pierde, podría corregir con más fuerza. Nutresa logra mantenerse sobre los 28 con poco volumen el ascenso de viernes, pero se mantiene igual sobre el soporte de los 28, así que podemos trazar esta línea de tendencia importante. Así que si rompe los 28.200 podría haber cambio a sesgo bajista. 28.200 la zona de soporte, mientras se mantenga sobre 28.200 aún puede volver a 29 y 29.400. 28.200 como la zona de soporte importante para Nutresa, que aún mantiene sesgo alcista. Vamos con preferencial aval, mismo panorama que la ordinaria, 1400, 1450. Vamos a dejarlo un poco más a los fundamentales para cuando se conozcan. Panorama técnico perdiendo relevancia. Preferencial Avianca Holding, 3940 contra 3740. Sigue estando en el lateral, bajo volumen, hasta que no vamos a un volumen fuerte con ganas de romper. Pues el escenario probable sigue siendo el comportamiento lateral. Solo ruptura de alguno de esos niveles daría nueva tendencia. Preferencial Bancolombia estabilizándose, puede ser o una figura de continuación de tendencia o un pullback hacia los 30-200. Recordemos la ruptura del hombro, cabeza, hombro. Así que mientras esté por debajo de los 30-200, la presión sigue siendo bajista. Solo rompiendo 30-200 vuelve el sesgo alcista. De lo contrario, si por alguna razón, vamos a agregar el 30-200, si por alguna razón rompe los 28.950, 940, la presión puede volver a ser bajista hacia los 27.500. Importante los 28.950 y 30.200 como los niveles claves para sus escenarios probables. Vamos con Carvajal Empaques, no marca precios del 27, lo omitiremos entonces. Y preferencial Semargos continúa con tendencia bajista. Hay noticia entonces de expansión, no obstante esto es de largo plazo. 11, 11.000, 11, 11, 11, 11.60, la zona de resistencia para cambiar o no el sesgo bajista, sobre todo el 11.100 mejor. 11.100, si rompe 11.100 volvería el sesgo alcista, mientras esté por debajo de 11.100 simplemente un rebote dentro de tendencia bajista que podría continuar hacia los 10.000, 10.100 como siguiente nivel de soporte. Importante los 11.100 como resistencia de corto plazo. Preferencial da vivienda aguantando los 30.000. Recuerden que si ha roto los 30.000 abriría probabilidad de descensos a 27.700, 26.900. De lo contrario, puede haber algo de rebote 31.100. Si solo pasando 31.100 anularía la presión bajista. De lo contrario, puede intentar de nuevo buscar la zona de soporte 31.100 como en la resistencia de corto plazo para preferencial da vivienda. Tenemos bajo presión bajista de corto plazo. Preferencial Grupo Argos generando rebote hacia los 23.200, si lo rompe puede volver al sesgo alcista, si no volvería a la tendencia bajista hacia los 21. Posiblemente sea el día miércoles que nos defina si vuelve el sesgo alcista o vuelve la presión a la baja al mercado. Grupo Sura, en medio de una semana de estabilización o un inicio de semana de posible estabilización, 43. Mientras esté por debajo de 43, el sesgo es ahora bajista hacia los 40.700. Solo rompiendo 43 volvería el sesgo alcista a 44.400, 44.400, 42.900. La resistencia importante para este activo. Vamos con Pacific Rubiales, que se mantiene por debajo de los 38. Aparecen algo de compradores, velas tipo martillo, colitas de piso, apareciendo compradores con bajo volumen. Mientras esté por debajo de los 38, aún puede buscar niveles de 33, 35 y 32.700. Solo superando 38, 38.300 puede volver el sesgo alcista a 40, 42, 38, 38, 300, la zona de resistencia. Están apareciendo levemente compradores. Lo que se ve en el mercado es que los compradores están apareciendo después de la fuerte caída, no están haciéndolo con mucho volumen, simplemente es un descanso, algunas compras de oportunidad. Ya sabremos esta semana si hay ruptura de resistencia, si los compradores toman el control o simplemente es un pequeño descanso a espera de Fed para continuar con la tendencia bajista. Ese es el escenario más probable para la mayoría de activos en nuestro mercado. Y para terminar, Valorem, que sigue 3.40 contra 3.60, algo de volumen el día viernes
Vamos a ver si hay un poco más de volatilidad, pero no hay una tendencia definida por ahora para este activo. Así que en términos generales, el mercado inicia la semana con cautela. Estaremos muy atentos a lo que pase con los datos económicos, a ver cuál es la probabilidad de cambio de tasas más cercana o no con la Reserva Federal. Eso lo sabemos el miércoles y dependerá de ese miércoles si el mercado vuelve a tendencia alcista o cambia definitivamente a tendencia bajista de mediano plazo. Estamos justo en las zonas de soporte a espera de fundamentales para determinar esos cambios de direcciones. Vamos con preguntas. ¿Qué acciones a pesar del ascenso del viernes son oportunidades de compra desde lo técnico y fundamentalmente gráficas? Bueno, recuerden que no damos recomendaciones puntuales de compra y venta, pero el punto clave es la tendencia. Los activos con tendencia alcista son más probables que sigan subiendo, mientras que los que tienen tendencia bajista, si bien pueden generar rebotes, lo más probable es que continúen en el mediano plazo a la baja. Así que el punto clave es la tendencia. ¿Cuáles petroleras son compras de oportunidad en el mercado local? El punto en clave en petroleras es el aumento en producción, el futuro sobre la producción. Por ahora el único que está generando hallazgos y incremento y perspectivas de mayores ventas sigue siendo Canacol, mientras que Ecopetrol, en medio de su rebote técnico, el mercado pues ya ha llegado a una parte donde está en resistencia, espera de algún fundamental que le dé mayor fuerza, y Pacific Rubiales también está por debajo de su resistencia, espera de mayores noticias con algo de presión a la baja. ¿Qué puede impulsar a TV? TV continúa con tendencia alcista, el sentimiento sigue siendo alcista mientras esté sobre 550, así que pues, digamos que ese es el nivel clave para mantener la tendencia alcista. Por favor, Avianca continúa 3940 contra 3740 en comportamiento lateral sin tendencia. Me repito, es preferencial Cementos Argos, ahí sí no me acuerdo los niveles de preferencial Cementos Argos, pero importante tener en cuenta que la tendencia sigue siendo bajista hasta no romper los 11.100. Hay rebotes dentro de tendencia bajista. Vamos a ver qué pasa el miércoles con esas zonas de resistencia. El mercado posiblemente esté un poco cauto de aquí hasta el miércoles. No entendí, PREC, ¿es alcista o bajista? Bajista continúa mientras esté por debajo de los 38. Si Fed sube tasas, ¿qué pasa con el mercado colombiano? La corrección podría ser mucho más profunda y extendida. Posible venta fuerte insiders de PREC para octubre. Recuerden que independiente de los insiders que también siguen vendiendo, que las últimas ventas de insiders que fueron reportadas en la super pues no son significativas, sí el punto clave son los 38 y también la correlación con el precio del petróleo. Mañana publican PIB. ¿Qué dato está esperando el mercado? Bueno, recordemos que eh, mañana tenemos PIB el 16, tendremos PIB, el esperado es 4,60, el crecimiento es 4,60 para el mercado local, este dato lo conoceremos a las 11 de la mañana, no obstante es el PIB del segundo trimestre, el mercado ya ha descontado cosas buenas y ya se conocieron los resultados empresariales. ¿Por qué no es tan relevante el PIB? El PIB no es tan relevante por lo que ya se conocieron resultados empresariales. Será relevante si hay un desfase importante frente a la proyección. O sea, si el mercado llega a salir por debajo del 4,60, eso apoyaría un poco más el descenso, pero pues por ahora el punto clave por encima de nuestro PIB, que ya sale un poco más tarde, han pasado ya 3 meses, ya conocemos información de balances, será la decisión de tasas de la Reserva Federal. Recuerden que a diferencia de economías como Estados Unidos y Europa, ellos tienen un anticipo del PIB el mes siguiente, una revisión y un final. Nosotros tenemos únicamente el final 3 meses después del cierre, casi 3 meses. Mientras la Fed no se pronuncia, vamos a estar nerviosos y eso es mejor no operar nada. Recuerden, bueno, no es que no puedo dar, digamos que una respuesta puntual a ese punto. La cautela del mercado pues sí genera indecisión, así que posiblemente no vean cambios significativos en las acciones o se mantenga leve presión bajista como escenario probable. ¿Hay un cambio en los contratos de gas de Canacol? No, el último conocido el día viernes, no hay ningún cambio a partir de esa última noticia. ¿A qué horas publican video de comité de hoy? Es que tuve problemas con conexión. Aproximadamente en 30-45 minutos ya estará colgado en el canal de YouTube. Si ustedes se suscriben, recibirán la notificación a su correo. El petróleo no llegó a un soporte mensual fuerte en un marco mensual. Estamos en un soporte fuerte, pero estamos en tendencia bajista. Hasta que no rompa los 92-94, el sesgo continúa siendo a la baja. Importante ese nivel. Por eso he empezado a tener ese comportamiento lateral entre 90 y 94. ¿Cuándo comienzan a operar los creadores de mercado de acciones de baja de liquidez? Aún no tengo información sobre el particular porque el mercado no ha descontado alza en tasas a pesar de datos. Eso lo informa también el Banco de la República en sus minutas, que dice que se ha debilitado la transmisión de la política monetaria. Bueno, importante ese punto clave. Entonces, recuerden,
un poco de cautela posible en el mercado. Estamos en zonas de soporte. No se descarta también algunos posibles rebotes, pero el miércoles sabríamos si la tendencia vuelve a ser bajista o vuelve a ser alcista. Muy buen día entonces para todos.